Si van conmigo juntos a Génesis capítulo 1, vamos a ir por unos minutos al Génesis 1. En el libro clásico de J.R.R. Tolkien, El Retorno del Rey, al final culminante de la serie del Señor de los Anillos, si saben la historia, cuando el rey Aragón finalmente sale victorioso en la batalla y viene a su ciudad. Y la gente canta una canción de regocijo. La canción va algo así: canten y regocíjense ustedes, pueblo de la Torre de la Guardia, porque su vigilia no ha sido en vano. Y la puerta negra está rota, y tu rey ha pasado, y él ha sido victorioso. Canta y alegraos, todos vosotros hijos del occidente, porque tu rey vendrá otra vez, y habitará entre vosotros todos los días de tu vida. Y luego la historia continúa acerca del regreso del rey, y la ciudad preparará para la venida del rey, alto como los reyes del mar de antaño. Estaba por encima de todos los que estaban cerca, anciano de días parecía, y sin embargo en la flor de la virtud y en la sabiduría se sentaba sobre su frente, y la fuerza y la curación estaban en sus manos, y una luz estaba en su alrededor. He aquí el rey. Y en ese momento sonaron todas las trompetas, y en medio de la música del arpa y de la viola y la flauta y el canto de voces claras, el rey pasó por las calles cargadas de flores, y llegó a la ciudadela y entró en ella. La historia temporal de Tolkien sobre la lucha entre el bien y el mal está personificada en la persona central, el rey una vez exiliado que ahora regresa. Y hay páginas y páginas dedicadas a la majestad del rey tomando el lugar que le corresponde. Los reyes y los reinos han fracasado durante milenios debido al pecado y la corrupción que el poder total finalmente trae a un nivel u otro. Sin embargo, aquellos que buscan la justicia y la bondad en el mundo, todavía aquellos que adoran al verdadero Dios de la Biblia, aún anhelan un gobernante bueno y fiel. Sabemos instintivamente en los Estados Unidos que la democracia es solo porque no hay ni un hombre justo que gobierne justamente. El libro de Proverbios da muchas bendiciones de un rey justo. Proverbios 16:15 dice: en el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. El Proverbios 28 dice que el rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo mal. Y Proverbios 20:28 dice: lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. Anhelamos un rey. Y esta mañana me gustaría comenzar nuestro viaje juntos mirando el reinado milenario de Cristo en la tierra, el periodo de tiempo literalmente de 1000 años que vendrá entre esta era de la iglesia y el estado final de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta era es más comúnmente llamada por los teólogos el milenio, por lo que simplemente llamaremos a esta serie el milenio. Para mí personalmente este tema me ha atrapado personalmente durante décadas, realmente remontándose a mi infancia. Y siempre he estado fascinado. Algún tiempo después de la universidad leí un libro de Dr. John Walworth, ex canciller del Seminario Teólogo de Dallas, llamado Las Marcas Grandes de las Profecías Bíblicas, y no fue sensacional o demasiado dramático, fue simplemente una explicación lógica y directa de las escrituras, de lo que dicen sobre 37 eventos proféticos, y realmente por primera vez la Biblia como un libro completo con una sola historia tenía sentido para mí. Los últimos 6 capítulos del libro tratan sobre la segunda venida de Cristo y todo lo que sucede después de eso. En los años transcurridos desde entonces, después de leer cientos de artículos y libros acerca de la profecía de los fines del tiempo y después de predicar cientos de sermones sobre las profecías bíblicas, he encontrado que la hermenéutica simple y directa de tomar la Biblia al pie de la letra ha dado resultados constantemente con una historia
que sigue siendo la misma desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Siempre es la misma historia, nunca cambia, nunca se altera, nunca se ajusta. Dios no tiene que ir al plan B, siempre ha sido plan B, plan A, y eso es el reino de Dios. Y en esos años he encontrado el mayor consuelo en esta vida al enfocar mis pensamientos en la próxima. Y eso es parte del propósito de la profecía bíblica. Estoy asombrado del hecho de que nuestro Salvador Jesucristo va a estar literalmente sentado en un trono en una latitud de 31.771959 y una longitud de 35.217018 en la ciudad de Jerusalén, en la nación de Israel. Sabemos el lugar donde va a estar. De hecho, cuando comparamos lo que tenemos acerca del reino milenario de Cristo con lo que tenemos acerca del final, ni siquiera se le acerca. Ahora, para ser claro, esta serie no tiene el propósito de hacer una declaración teológica gigantesca, aunque esta será una declaración teológica gigantesca. El propósito es simplemente mostrar lo que dice la Biblia y que el tema de un reino venidero de Cristo en la tierra después de la gran tribulación está profundamente presente en las Escrituras. No son simplemente uno o dos pasajes oscuros que tenemos que reinterpretar, está en toda la Escritura. Y puedo decir con certeza que si después de escuchar toda esta serie, una persona todavía no cree en un reino literal de Cristo en la tierra y en una restauración literal de Israel como la consumación de las promesas que Dios ha hecho innumerables veces en las Escrituras, si después de todo esto una persona todavía no cree en el reino de Cristo en la tierra, es porque no quiere. Esta es la única conclusión y está más inclinado a creer en la tradición y en los teólogos por sobre la clara intención de la palabra de Dios. Ahora, el resto de nuestro tiempo hoy será básicamente un montón de listas. ¿Han escuchado acerca de tratar de tragar el elefante proverbial? Esto no es así. Esto es como tratar de comerte a todos los elefantes que alguna vez han vivido mientras todos los que todavía están vivos te persiguen. Esto es masivo. Entonces, para rascar la superficie, voy a hacer y responder 9 preguntas para comenzar. 9 preguntas que algunas de esas tomarán mucho tiempo, algunas poco. La primera pregunta es ¿por qué usamos el término milenio? Y por si no saben, se escribe con dos L, en inglés se escriben con dos L's. La palabra milenio se refiere al periodo de tiempo de 1000 años. Milenio no es una palabra bíblica directamente, pero su contraparte griega se ve en Apocalipsis 20 en 6 lugares diferentes. Kilios quiere decir 1000 años. Apocalipsis 22 dice Satanás ha de ser atado por 1000 años. Versículo 3 dice hasta que se cumplieran los 1000 años. Versículo 4 vinieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5 el resto de los muertos no cobraron vida hasta que terminaron los 1000 años. Versículo 6 dice los santos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y versículo 7 dice cuando terminen los 1000 años Satanás será liberado de su perdición. ¿Cuánto dura el milenio? 1000 años. Así que debido a este énfasis en 6 ocasiones al periodo de tiempo de 1000 años del reinado de Cristo, a la creencia en este tiempo se le ha llamado quiliasmo, después de la palabra griega kilia. Si quiere deletrear kilia es Chilia, como chilia. Pero ahora se le llama más popularmente milenialismo, por nuestro entendimiento de la palabra mil. Ahora, en la historia de la Iglesia ha habido 3 puntos de vista o sistemas principales para entender el milenio. Ahora, no estoy contando el preterismo. El preterismo es la creencia de que toda la profecía ya se ha cumplido y que Cristo ha regresado, invisible. Satanás y el anticristo ya han sido arrojados al lago de fuego. La resurrección de los muertos ya ha sucedido y el reino de Dios ha llegado completamente a partir del año 70 después de Cristo. Este es un punto de vista herético que toma algunas declaraciones en los evangelios mientras ignora por completo la línea de tiempo de las cartas del Nuevo Testamento y la teología de la Iglesia primitiva. El preterista dice que la tierra es ahora como siempre lo será para siempre, así que no contaremos eso y no desperdiciaremos tiempo en esa herejía.
Usamos el término milenio y algunos de ustedes dicen, bueno, ese nombre no está en la Biblia. Bueno, déjame darte algunas opciones de nombres que sí están en la Biblia. Aquí hay 7 de ellos. En Mateo 6:10 es llamado el reino de los cielos. Y tal vez digas, eso no es en la tierra. Bueno, Jesús dijo, oren para que venga tu reino. Lucas 19:11 lo llama el reino de Dios. Es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Apocalipsis 11:15 dice, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 19:28 Jesús lo llama a este reino la regeneración. La regeneración, el tiempo en que la tierra será renovada. Hechos 3:19, el apóstol Pedro lo llama los tiempos de alivio. Y 2 versículos después, en Hechos 3:21, lo llama el periodo de restauración. Y en Hebreos 2:5 se le llama el mundo venidero. Así que tienes el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, la regeneración, los tiempos de alivio, el periodo de restauración y el mundo venidero. Así que si no le gusta la palabra milenio, hay 7 términos diferentes. Hay una segunda pregunta. ¿Cuáles son los sistemas básicos para entender el milenio? ¿Cuáles son los sistemas básicos para entender el milenio? Los 3 puntos de vista principales y los examinaremos en más detalle en mensajes posteriores. El primero es el postmilenialismo. Esta creencia ganó prominencia con la enseñanza de Daniel Whitby al final de los 1600 y principios del 1700. Lo que enseña es que la segunda venida de Cristo sucederá después de 1000 años de paz y justicia, que la Iglesia traerá la reforma completa del mundo hasta que Cristo reine espiritualmente a través de la Iglesia durante los 1000 años, o después de los 1000 años. El premilenialismo, los premilenialistas ven a este sistema como la posición histórica que se remonta a los apóstoles, y yo añadiría al Antiguo Testamento. Esto se basa en una interpretación literal de las Escrituras que las promesas incondicionales hechas a Abraham y a David tendrán un cumplimiento literal y final, que puede ser visto. Dice que al final de esta era, Cristo regresará para llevar a su novia a la iglesia al encontrarse con ella en el aire durante el evento del rapto y la resurrección, y esto traerá la tribulación de 3 años después de la cual Cristo y los santos glorificados regresarán a la tierra para establecer el reino del Mesías por 1000 años, y durante este tiempo todas las promesas de Dios a Israel encontrarán su cumplimiento final. Eso es premilenialismo, que Cristo regresa antes del milenio. Y luego está el amilenialismo. Esto es el más popular en el evangelismo. El amilenialismo básicamente quiere decir no milenio. Que el próximo evento que sucederá con respecto al fin de los tiempos es el regreso de Cristo seguido inmediatamente por todos los juicios y el estado final. Esto Simplemente Cristo regresa y todo pasa a la vez. Esto rechaza la idea de que hay 2 resurrecciones, una antes del milenio y otra después. El amilenialismo es una creación de la Iglesia Católica Romana que enseña, y que es importante para ellos porque enseña que la Iglesia es el reino de Cristo que está reinando ahora. Así que si no eres parte de la Iglesia Católica, no eres parte del reino. Agustín, quien vivió en el 354 al 430, es el creador de la teología amilenial. Enseñó que el milenio debe ser considerado espiritualmente como la iglesia que reina en la tierra. Así que el milenio técnicamente está pasando ahora, pero se le dice amilenialismo porque no creen en un reino que podemos ver. Y enseñan que Satanás fue atado durante el ministerio de Cristo y que no es activo durante la tierra. Que la primera resurrección de la que se habla en Apocalipsis 20 es simbólica, se refiere a la regeneración del nuevo creyente en Cristo, mientras que la segunda resurrección en Apocalipsis 20 es literalmente una resurrección corporal. Así que van de simbólico a literal en unos versículos. Hay una nota interesante aquí. Aunque Agustín creía que la iglesia era en reino, pero también creía que los 1000 años eran literalmente 1000 años. Así que 1000 años después de Cristo, esta
Esta doctrina fue alterada después de 1000 años para decir que los 1000 años eran simbólicos. Les mostraré, a partir de cientos de pasajes en las Escrituras, que el punto de vista premilenial es el único punto de vista que no implica hacer que las cosas literales sean simbólicas. Es consistente con una lectura prima facie o a primera vista de Apocalipsis, que la persona que lee Apocalipsis va a llegar a una conclusión premilenial. Y es el único punto de vista que no implica reinterpretar los pasajes del Antiguo Testamento para que se ajusten a un sistema teológico hecho por el hombre. Lo más importante, el punto de vista premilenial es el único punto de vista que coloca a Cristo corporal y físicamente en la tierra, reinando en plena visibilidad ante el mundo. Así que, ¿por qué hablar de esto? Bueno, esta es la tercera pregunta. ¿Cuál es la fundación? ¿Cuál es la fundación? ¿De dónde viene la idea de un reino de Dios en la tierra? Y esto es lo que nos trae a Génesis 1. Al final de Génesis 1, la fundación es que el reino de Dios en la tierra vino de los albores de la creación misma. Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. La declaración de que estas cosas eran buenas es una declaración de propósito. No quiere decir que simplemente eran estéticamente agradables, bellas o que olían bien. Significa que son la base sobre la cual Dios construirá sus propósitos divinos eternos. La creación nos prepara para lo que he llamado en el pasado la directiva central de las Escrituras. El mandamiento central de toda la Escritura. Vayan conmigo a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y ahora miren el 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo a la humanidad a su imagen con distinción de género. La idea de que somos creados a imagen de Dios tiene muchos ángulos posibles. Algunos enfatizan las similitudes relacionales, otros las similitudes morales, otras las similitudes funcionales. Pero hay un matiz definitivo que debe tenerse en cuenta aquí. Hay buena evidencia de que la frase a nuestra imagen y a imagen suya pueden y deben traducirse como nuestra imagen y según nuestra imagen. Ahora, ¿cuál es la diferencia en nuestra imagen y conforme a nuestra imagen? Bueno, el ser humano no solo fue creado a la imagen de Dios, él es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Significa, y esto habla no solo de lo que él es, sino lo que debe ser y hacer. Es un representante que implica acción y función. Hay un ejemplo fácil de entender. Cuando el vicepresidente hace una aparición, está apareciendo en nombre y esencialmente en representación viva del presidente mismo. Él no viene en imagen del presidente, sino viene como si fuera el presidente. Es el representante. Entonces, dado el hecho de que la humanidad está hecha como la imagen de Dios, como el representante de Dios en la tierra, ahora podemos comprender el punto de la creación, el punto de la Biblia, la directiva central. Versículo 26. Dijo Dios, ellos tendrán dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Es una palabra real. Dominio sobre los peces. Otro mandato viene en el versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La primera vez en el versículo 26 vemos tener dominio es una forma verbal hebrea que expresa un deseo o un decreto que tengan dominio, pero la segunda vez es un mandato que tengan dominio. Es un mandato, subyuguen, en el versículo 8 es un mandato. En otras palabras, la humanidad debe gobernar y liderar de una manera que demuestre su señorío y dominio sobre toda la creación.
como el representante designado de Dios. Entonces Dios tiene una directiva central, que la humanidad tendrá dominio como su representante en la tierra. Pero en el plan maestro de Dios para glorificar todos los aspectos de su carácter, incluida la gracia, su misericordia, el perdón, y sin su ira y su juicio justo, Dios permitió que el pecado entrara en la creación. En Génesis 3, 14 al 19, Dios maldijo a Satanás, maldijo a la mujer, maldijo al hombre, y ahora tenemos muerte, tenemos la imagen de hijos pecaminosos, pero también tenemos una promesa. Vayan conmigo a Génesis 3:15. Tenemos una promesa. Dios, irónicamente hablando a la serpiente, a Satanás, versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Que a través de un Salvador venidero el pecado, Satanás y la muerte serían aplastados. Y este Salvador venidero sería el hombre perfecto, completamente Dios y completamente humano, el cual algún día será el representante perfecto de Dios sobre la tierra, mientras nosotros, como dice Apocalipsis 20 y 22, reinaremos con él. ¿Qué significa eso? Eso cumple así el plan original de Dios para el planeta Tierra. El plan original de Dios. Así que el milenio es necesario para regresarnos a ese plan original. Así que es para nuestro beneficio estudiar todo lo que podamos acerca de lo que Dios dice acerca del retorno y la restauración de este plan original. Hay una cuarta pregunta y pasaremos un tiempo en esta. ¿Cuáles son los elementos principales del milenio? ¿Cuáles son los elementos principales del milenio? Y les voy a decir esto en caso de que Cristo regrese por nosotros antes que terminemos esta serie. Y tal vez digas, ¿qué pasa después de esto? Ahora, diré esto al hermano o hermana que es amilenial, que no creen en el reinado milenial de Cristo, le diría gentilmente que si crees que el milenio se menciona solo en Apocalipsis 20, si crees eso, afirmaría que no llegases a esa conclusión leyendo la Biblia, sino escuchando a alguien decirte eso. En su teología del premilenialismo, el Dr. Charles repasa todos los argumentos importantes para un milenio literal y esperó 120 páginas para hacer una mención de Apocalipsis 20 y él escribe que la milenialista note cuidadosamente que esta es la primera mención en todo el libro de Apocalipsis 20 que ha sido llamada la piedra angular del premilenialismo. Apocalipsis 20 simplemente da la duración de ese periodo. Y trataremos con eso en más detalle en posteriores mensajes, pero muchos pasajes milenarios dejan en claro que en el milenio hay cualidades que no están presentes en esta era actual, como el Mesías reinando en la tierra. Y también es claro que en la era final habrá cualidades que no estarán presentes o que estarán presentes que no tenemos en el milenio. En otras palabras, cuando comparas el estado presente y el final, hay descripciones que no caben en ambos. En el estado final, no tienes pecado. En el milenio, tienes algunos pecados porque hay sobrevivientes. Les diré eso porque uno de los elementos del milenio solamente tienen sentido cuando se entienden en el contexto apropiado, en el mundo donde el pecado aún existe, pero es subyugado. Así que hay 6 elementos del milenio. Podrían hacer muchas más categorías, pero estas generalmente cubren las más importantes. 6 elementos del milenio. Primero que nada es un reino terrenal. Es un reino terrenal y tengo que enfatizar esto, porque el error de un reino puramente espiritual o invisible prevalece en la iglesia hoy. Esa es la posición mayor. Nosotros somos la posición menor. El reino es terrenal
Isaías 11:9 dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y Zacarías 14:9 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. La Biblia se asegura de que no nos limitemos a una versión puramente espiritual del reino. Por ejemplo, la Biblia describe las características físicas cambiadas de la tierra. Zacarías 14:4 dice que el monte de los olivos se dividirá en dos. Zacarías 14:8 y Ezequiel 47:1 y Joel 3:18 dicen que un río fluirá de Jerusalén. Y en caso de que alguien quisiera espiritualizar eso, Zacarías 14:8 da el detalle de que el río fluirá en dos direcciones, un río hacia el este y el otro hacia el oeste. Dos direcciones. Y dirás, ¿cómo que un río puede ir a dos direcciones? Solamente hay una forma en que un río vaya en dos direcciones. Es si Jerusalén sea la montaña más alta. Y Miqueas 4 dice que Jerusalén será la más alta de las montañas después de los cambios topográficos durante la gran tribulación. Ahora hay un segundo elemento sobre la restauración de Israel. Se llama la gloriosa restauración de Israel. La gloriosa restauración de Israel. Esto se basa en que Dios es fiel a su pacto con Abraham y David y en sus promesas concernientes al nuevo pacto en Cristo. Esta es una de las razones principales por las cuales tener un milenio en primer lugar, para que haya un tiempo en el que Dios, en el que nuestro Dios guarde el pacto, cumpla totalmente todas sus promesas para con su nación escogida y cumplirán las funciones para las que fue diseñada originalmente, dar a conocer a Dios y glorificarlo. Zacarías 8:23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán al vestido de un judío, diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Tenemos información infinita sobre el milenio, con la excepción de una pregunta clave. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Jesús estaba a punto de ascender al cielo y los apóstoles estaban alrededor de él, sintiendo que tenían una última pregunta que hacer. ¿Y cuál fue esa pregunta? Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y le dijo, no es de ustedes saber, ni siquiera de mí. Pero no lo negó. El reino está por venir. Hay un tercer elemento, el reino visible de Cristo. El reino visible de Cristo, el regreso de Cristo será el cumplimiento de sus pactos. En Romanos 11, Pablo cita Isaías 59 para mostrar que el regreso de Cristo trae consigo la restauración de Israel. Los dos van juntos, el cumplimiento de los pactos de Dios con Israel. Romanos 11:26 dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Y lo dice cita Isaías, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Desde un punto de vista, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y es irónico para mí que la milenialista trate de usar Romanos 11 como una prueba contra el milenio. Jeremías 23 da lo que es quizás la afirmación más directa del reino venidero de Cristo en la tierra. Jeremías 23:5 dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un rey nuevo justo. Ese es Cristo, y él reinará como un rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, Israel morará segura. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, entonces habitarán en su propio suelo.
Esa es una teología muy grande para tratar de negar la segunda venida de Cristo reinando sobre la tierra. Hay un cuarto elemento del regreso del reino, un gobierno justo, un gobierno justo. ¿Puedo escuchar un amén, parece? Eso es lo que buscamos. La autoridad suprema del gobierno en el milenio será una monarquía divina, Jesucristo en rey. ¿Cómo será su gobierno? Isaías 11, 2 al 5 dice que será con la sabiduría perfecta del Espíritu Santo. Jeremías 23, 5 al 6 dice que será en equidad y justicia. Salmo 2, Salmo 72, Isaías 65, 20, Zacarías 14, todos dicen que el pecado será castigado perfectamente. Isaías 24, 23 dice que el reinado del Mesías será glorioso. Isaías 2, 3 dice que Cristo reinará desde su capital, Jerusalén. El Salmo 72, 11, Dan 7, 13, Micaías 4, 2, Zacarías 8, 22 declaran que las naciones serán súbditos del rey Mesías y se inclinarán ante él en sumisión, todas las naciones inclinándose. Isaías 2, 4 dice que las armas ya no serán necesarias y las naciones no irán a la guerra entre sí. Las armas son necesarias ahora porque vivimos en un mundo pecaminoso, pero no en el reino venidero. Y en 2 de Timoteo 2:12, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 26, todos declaran que los santos de la era de la iglesia, es decir, nosotros, reinaremos con Cristo, compartiendo legítimamente la autoridad derivada de Cristo. ¿Quieres saber cómo será el gobierno del reino? Mira alrededor, ustedes serán glorificados, perfeccionados, santos, reinando en justicia perfecta, debajo de un rey perfecto. Hay un quinto elemento. Esto será un reino centrado en la adoración. Un reino centrado en la adoración. Quiero mencionar, como mencioné anteriormente, es importante notar que habrá incrédulos en el reino, descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación. Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Ahora, Isaías indica que la mortalidad infantil se ha ido y que aquellos que son salvos, ellos vivirán vidas muy largas, potencialmente como en los días de Noé, cientos de años, y que recibirán nuevos cuerpos al fin del milenio, pero que los que no son salvos morirán como jóvenes a los 100 años y serán considerados malditos. Y lo que nos dice es que el Evangelio seguirá siendo proclamado y muchos serán salvos. Zacarías 3:1 dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y aquí es el propósito, para lavar el pecado y la impureza. Que hay una fuente de vida. La salvación seguirá siendo ofrecida. Y he hecho ese caso antes y lo seguiré haciendo. Pero en el Antiguo Testamento, Dios escogió a algunos, escogió a Abraham, a Isaac y Jacob, y fue una nación pequeña, y luego vamos a la era de la iglesia, donde muchos son salvos. Y en la gran tribulación, Jesús habla de eso como una nación donde todas las naciones escucharán el Evangelio, así que se va incrementando el número de gente que llega a Cristo, y eso da la razón de que eso será también. Es como los exámenes que dice 2, 4, 6 y luego está en blanco el número que sigue. Bueno, así sigue. El Evangelio va a aumentar. Y y no nos sorprenda, porque si Cristo está en la tierra y miles de santos estarán proclamando el Evangelio, muchos llegarán a la salvación. Zacarías 14:16 indica que se restablecerán ciertas fiestas y festivales. La fiesta de las cabañas o tabernáculos será requerida para todas las naciones. Ezequiel 40:48 describe un nuevo y glorioso templo de Dios en Jerusalén. Para muchos toman este templo alegóricamente como si no fuera un templo literal, pero los detalles son tan precisos que los planos para el templo podrían hacerse a partir de la descripción.
y se convierte en un ejercicio que ridiculiza la palabra de Dios al tratar de hacer que cada descripción de las características y medida del templo sea de alguna manera simbólica. Esta misma sección de Ezequiel describe claramente los sacrificios que deben hacerse. Y no quiero abrir esa lata teológica de gusanos, pero deje de darle algunos detalles. Primero que nada, esos sacrificios no reemplazan ni pueden reemplazar o agregar al sacrificio de Cristo en la cruz. Segunda cosa de pensar es que esto no está relacionado con la salvación, sino con la pureza ante la adoración en el templo. No son sacrificios para salvación, sino para purificación. La tercera nota. Esos sacrificios se centran en la nación restaurada de Israel, obedeciendo al Señor para poder disfrutar de sus bendiciones de una manera que nunca lo hicieron realmente en la era anterior. Y este es el entendimiento equivocado. Los sacrificios no son un retorno a la ley de Moisés. Es el argumento más grande que se dice, no podemos regresar a la ley de Moisés porque ya fue cumplida. Bueno, esos sacrificios no serán para regresar a la ley de Moisés. Ahora, son el principio de lo que miramos en Ezequiel, que es el principio de la ley de Dios para el milenio. Tuvo una ley en el tiempo de Moisés, tiene una ley en el tiempo de la iglesia, tendrá una ley para el tiempo del milenio. Y por cierto, nadie discute que durante la gran tribulación los sacrificios serán restaurados. No lo pueden negar porque Daniel 9:27 es claro acerca de eso, que los sacrificios serán restaurados, pero esos sacrificios serán bajo el reinado del anticristo, un falso intento por un apóstata Israel. Ahora, ¿por qué los judíos restaurarán el sacrificio? Porque pensarán que Cristo ha venido. Y todos ellos creen que el sacrificio será restaurado. Así que cuando los sacrificios se hagan legítimamente bajo el reinado del verdadero Mesías, esto será lo que los judíos han esperado. Y por supuesto, los santos glorificados y resucitados de la era de la iglesia y los santos resucitados del tiempo del Antiguo Testamento adorarán perfectamente mientras reinamos junto al Rey. Primera de Tesalonicenses 4:3 se describe el rapto y la resurrección de los santos de la era de la iglesia al final de la era. Daniel 12:1 indica que los santos de la era del Antiguo Testamento resucitarán al final de la gran tribulación. Y todos serán adoradores. y en esa época, si estás adorando y tu celular será explotado. Todos estarán enfocados en Dios, un perfecto entendimiento, cantando himnos gloriosos. ¿Y qué hay de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor? No se puede ser dogmático sobre esto, pero parece probablemente que terminen en el milenio, ya que estos son símbolos y cuando la realidad de Cristo esté presente, el símbolo ya no será necesario. Hay sugerencias de que el milenio concluirá el bautismo y la cena del Señor. Otra vez, no voy a poner las manos en el fuego por esto, pero para el bautismo, cuando Jesús dio la gran comisión de hacer discípulos y bautizarlos, dijo que estaría con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Al final, eso quiere decir al final de la iglesia, de la era de la iglesia, lo que podría indicar que el bautismo termina con la era de la iglesia, pero no está claro. Lo que parece más claro es el final de la cena del Señor, el recuerdo de la muerte de Cristo reemplazado por la cena de las bodas del Cordero en la medida que continúe. Y tal vez digas, no quiero que termine la cena del Señor, es un símbolo preciado para mí. Pero ¿sabes lo que será? Será la cena del Señor si continuara. Es como salir con tu esposa a cenar y tener simplemente la foto de tu esposa. Pablo dijo en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que coman ese pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor. ¿Qué dice? Hasta que Él venga.
Y qué vida tan rica espiritualmente llevaremos como los santos glorificados de Dios, perfectamente dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento. Un mundo en el que Satanás y sus demonios han sido atados y tienen cero influencia. Apocalipsis 21:3 lo dice. Y un mundo en el que nuestro Salvador y Rey es visible y está disponible. Ni siquiera puedo poner mi mente alrededor de la idea de que voy a poder mirar a Jesús cuando yo quiera. Hay un sexto elemento del milenio, lo llamaremos un final dramático. Un final dramático al final del milenio. Satanás será liberado brevemente e incitará una revuelta de personas no salvas, no glorificadas. Apocalipsis 20, cita al 10 lo dice. Y esto demostrará que incluso el increíble ambiente del mundo gobernado por Cristo y sus santos glorificados no cambiará la depravación interna de los no salvos, que la salvación debe ser de adentro hacia afuera y no puede ir de afuera hacia adentro. Satanás y sus fuerzas serán derrotadas en una batalla gloriosa y enviados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. El Hijo de Dios habrá purificado espiritualmente al mundo de una vez por todas. Y en ese momento, en ese justo momento, 1 Corintios 15:24 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, ese es Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces la creación actual se fundirá. Todos los muertos no salvos de todas las edades aparecerán ante Cristo, el juez, en el juicio del gran trono blanco. Y entonces, después de que todos los que rechazaron a Cristo sean resucitados, Dios volverá a hacer un nuevo cielo totalmente refinado y purificado, y una nueva tierra y una nueva Jerusalén descenderá del cielo para inaugurar el estado final donde ahora no hay pecado ni pecadores, y todas las promesas de Dios a Israel, a Abraham y a David se hayan cumplido en el reinado de Cristo en la tierra. Hay que movernos a una quinta pregunta. El resto de nuestro tiempo va a ser de mucha aplicación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios espirituales de este estudio? ¿Cuáles son los beneficios espirituales de este estudio? Les daré 5 beneficios. Primero, una ayuda sobre cómo ver y estudiar las escrituras. Este es un tópico controversial. Le dije a un amigo que estamos comenzando este tema y es un pastor donde no ha sido una iglesia muy doctrinalmente pura, y dijo, wow, pues buena suerte con eso. Pero pasaremos un tiempo significativo cómo explorar este tema y cómo no. El segundo beneficio es un mayor afán por el regreso de Cristo. Un mayor afán por el regreso de Cristo. ¿Quién es el más grande premilenialista de todo el tiempo? El apóstol Juan. Y lo llevó a orar por el regreso de Cristo con fervor. Ven, Señor Jesús. Hay un tercer beneficio, una mayor comprensión del plan redentor de Dios. Tendrán una mayor comprensión del plan de Dios, redentor de Dios. Esto te llevará más allá de tu vida, ya que la meta final de la historia redentora es el ver la redención de la creación en la consumación. Hay una cuarta cosa, una apreciación de la necesidad teológica del milenio. Una apreciación de la necesidad teológica del milenio. Esto no son algunas extrañas conjeturas dispensacionalistas ficticias inventadas por nosotros. Les mostraré por qué el milenio es un elemento teológico obligatorio para el plan redentor de Dios. Y esto incluye un aprecio por el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para las naciones. Hay un quinto beneficio que recibirás, una sensación de anticipación de qué esperar, una sensación de anticipación de qué esperar. Cuanto más orarás, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cuando entiendas lo que ese reino en la tierra va a ser. Por cierto, esto también se traduce en eliminar cualquier miedo a la muerte. Si hay una parte de ti que tiene miedo al morir, esto lo matará.
Una sexta pregunta. ¿Qué puedes esperar en esta serie? ¿Qué puedes esperar en esta serie? Ese es un experimento para mí, así que déjame decirte qué esperar. Una caminata tranquila y no una carrera rápida. Vamos a tomar una caminata tranquila. No tengo intenciones de apresurarme a través de esto por el bien del tiempo. Siento que me he preparado por esto toda mi vida. Siempre estamos en prisa por llegar a todas partes. Es mi intención que saboreemos esto juntos. Quiero que estés tan saturado con lo que la Biblia dice acerca del gobierno de venidero de Cristo, que tus ojos espirituales siempre estén mirando hacia adelante, siempre estén mirando hacia adelante. Esa es la esperanza más grande que tenemos en la vida. También puedes esperar una buena cantidad de superposiciones o traslapos. Será imposible no superponerse porque la Biblia está goteando con el reino venidero de Cristo y primero traté de no traslaparme, pero ciertamente me repetiré en mí mismo e iremos a muchos pasajes de la Biblia frecuentemente para sacar un matiz diferente de cada uno según se adapte a nuestras necesidades. Estaremos usando tanto una teología sistemática como una estrategia de teología bíblica. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Teología sistemática quiere decir todo lo que la Biblia dice sobre un tema en particular. Y teología bíblica, lo que un pasaje específico enseña sobre múltiples temas. Así que será un poco como el problema proverbial de la ciencia ficción en un viaje a través del tiempo. ¿Qué pasa si te encuentras contigo mismo? Bueno, nos encontraremos con nosotros mismos en ocasiones, pero la gloria estará en la revisión desde un punto de vista ligeramente diferente. Puedes esperar también una saturación necesaria en Israel. Vamos a saturarnos en israelología, porque Israel es un jugador importante en el reino venidero. Ellos son el centro del reino venidero. El milenio e Israel son prácticamente la misma discusión porque uno está en dependencia del otro. Y para cualquiera que diga que estudiar Israel no se aplica a mí en el 2023, simplemente señalaría que la Biblia nombra a Israel por su nombre 2584 veces, lo que no incluye todas las otras designaciones de Dios para Israel, como Efraín o descendientes de Abraham. Y me gustaría señalar que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Jesucristo, se lee esencialmente como un libro de acción del Antiguo Testamento sobre Israel. Así que estaremos saturándonos en esa doctrina. Y finalmente puedes esperar una estructura piramidal. Una estructura piramidal. Hacer este estudio es como construir una pirámide. Tendremos muchas enormes piedras como nuestra fundación y tendremos mucho tiempo para cortarlas con gran cuidado. Y lentamente construiremos nuestro camino hacia la cima con una vista gloriosa, pero una vista solo posible si el tiempo que se toma en la base es el adecuado. Creo que para cuando hayamos hecho una exposición exhaustiva de todo el material fundamental, un milenio real en sí mismo se sentirá como algo natural, normal y familiar para ti. Cuando se sentirá como, oh, estoy en casa. Hay una séptima pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ante nosotros? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ante nosotros? ¿Cuáles son los desafíos para el predicador y para el oyente? Los desafíos son la necesidad de un impacto intencional. La necesidad de un impacto intencional. Me comprometo a ser lo más aplicable posible. Si este estudio no afecta a tu corazón a un nivel profundo y hondo, entonces esto no habrá sido sino un fracaso y no tendrá mucho sentido. Mi desafío es no convertir este proyecto simplemente en una serie de conferencias teológicas. Más bien, debemos ver este estudio como algo aplicable a nuestras mentes, corazones y vidas. Pero no te estaría pidiendo que hicieras este viaje junto
si no creyera una cosa, que nunca serás el mismo después de esta serie. Nunca serás el mismo. Tu mente cambiará, tus afectos cambiarán, tu foco cambiará. Otra cosa es la naturaleza inusual de esta serie. Estoy aterrado en mencionarte cuántos mensajes predicaré, pero puedes ver en tu boletín que son las primeras 3 series. Básicamente lo que vamos a hacer es una larga serie de unos estudios bíblicos que nos llevarán al milenio. Y mi desafío es continuar convenciéndote de que vale la pena el esfuerzo de caminar juntos. Este tema está más allá de la descripción en su alcance y amplitud. Esto es algo como un experimento para mí. Es como tratar de tragarte todos los elefantes que han vivido. Esto es un experimento para mí. Supongo que si en el mensaje final solo hay 3 personas escuchando y todos tienen mi apellido, entonces será un fracaso. Sin embargo, creo que este es el tema que vale la pena. Es uno de los que... Déjame darte uno más. Que habrá la imposibilidad de ser minucioso. Habrá la imposibilidad de ser minucioso, aún con tantos detalles que cubriremos. Todavía no hay forma de ser exhaustivo. El gran volumen de material en la Biblia sobre el reino milenario es tan abrumador que sería un trabajo de toda una vida examinar verdaderamente cada pasaje. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto por Jonás, tienen alguna relación o referencia directamente al reino milenial. E incluso Jonás demuestra la gracia de Dios a los gentiles, que es un tema importante en el milenio. Estoy poniendo mi confianza en el Señor para ayudarnos. Estoy poniendo mi confianza en ustedes como cuerpo de Cristo para llevar la voz. Y eso nos lleva a la 8ª pregunta. ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo nos podemos preparar? La próxima semana continuaremos presentando el milenio, el domingo por la mañana, y luego pasaremos a los domingos por la noche. Primero, ¿cómo te puedes alistar? Primero, esté aquí en persona si es posible. Con toda probabilidad nunca tendrás esta oportunidad en la vida otra vez. Haga de esto una oportunidad de su vida en el futuro posible. Siempre podrás mirar hacia atrás y ser parte de este tiempo por el cual estoy orando para que sea histórico en la vida de nuestra iglesia. Segundo, forma en la que puedes alistarte. Obtén un cuaderno grande o una pila de cuadernos o borre algo de memoria en su iPad, lo que sea que use. El punto de tomar notas es poder revisarlas en el día o 2 después del día del Señor como parte de tu tiempo con el Señor y hacer suyas esas verdades más profundamente en sus vidas. Así que alístense para tomar notas si eso es lo que te ayuda. Hay una tercera forma de alistarse. Oren por mí y por la iglesia. Oren por mí y por la iglesia. Oren para que las almas se salven al escuchar esta serie. Oren para que el Evangelio se destaque de nuevas maneras por este enfoque en las cosas que están por venir. Y la 4ª forma de alistarse, y lo escucharon a través de nuestros anuncios, utilicen el centro de bienvenida. Estamos planeando tener los esquemas básicos de dónde nos encontramos en toda la serie. Y esto no es solamente para ti, es para cuando inviten a alguien. Serán disponibles para cualquiera que los quiera. Déjame darte una novena pregunta. ¿Qué viene en camino? ¿Qué viene en camino? Lo que viene en camino, por el camino si Dios quiere, es un conjunto de mis miniseries para abordar aspectos específicos del milenio y así construir esta pirámide hasta la cima. Ya introdujimos la introducción en lo que estamos haciendo ahora. Y pasaremos 4 mensajes más mojándonos los pies. Luego haremos una serie de miniseries sobre los siguientes temas. Visiones alternativas del milenio para responder realmente a todas las preguntas que podamos tener sobre puntos de vista alternativos. También haremos una serie acerca de fundamentos premileniales, incluyendo mensajes sobre el legado y los métodos del premilenialismo. Haremos una serie sobre los pactos, porque ciertos pactos son clave para entender el milenio. Y simplemente por diversión haremos un mensaje sobre David y Goliat y cómo es que debes entender David y Goliat para entender el milenio.
Haremos una serie sobre el Antiguo Testamento, testigo del milenio, lo que libros enteros o pasajes importantes del Antiguo Testamento dicen sobre el milenio. Haremos una serie sobre los testigos del Nuevo Testamento, lo que los libros enteros o pasajes importantes del Nuevo Testamento dicen sobre el milenio. Haremos una serie sobre el amado Israel de Dios, una serie introductoria sobre la importancia de Israel en la consumación del plan de Dios, y haremos otra serie llamada Israel Invencible y mostraremos en múltiples mensajes la indestructibilidad de Israel. Haremos una serie sobre la gloria futura de Israel. Incluso veremos la tradición judía con respecto a la próxima restauración. ¿Qué es lo que los judíos incrédulos creen? Encontraremos que en muchos casos ellos están con lo correcto. Veremos la gloria del futuro Israel como se ve en la Torah, los escritos y los profetas para usar las divisiones judías del Antiguo Testamento. Exploraremos la gloria futura de Israel en los principales pasajes del Antiguo Testamento. Y luego haremos otra serie en la tierra prometida. Veremos a Israel como la nación capital y la certeza del cumplimiento de las promesas de la tierra de Israel. A Israel como el nuevo jardín del Edén. Ahora, estamos apenas al final, en el tope de la pirámide. Después de ahí comenzaremos a trabajar nuestro camino para llegar realmente al milenio, comenzando con lo que sucede después de la historia redentora. Haremos una serie en el rapto de la iglesia, en la tribulación, otra serie en la segunda venida de Cristo, 11 mensajes. Haremos otra serie en el gobierno del reino de Jesús. Haremos otra serie en el vivir en el reino. ¿Cómo será la vida en el reino? Una respuesta corta será mejor. Otra haremos una serie en adoración del reino. ¿Cómo va a ser nuestra vida general, el templo milenario? Y tendremos ahí 5 mensajes más o menos sobre los sacrificios del milenio y por qué son tan vitales para la adoración de Cristo en la tierra y para Israel en particular. Luego haremos otra serie cerrando el milenio, la rebelión final y juicio, los propósitos teológicos para dejar a Satanás una vez más y permitir esta rebelión final. Y luego terminaremos con nuestra serie final, la nueva tierra. 3 mensajes para cerrar esto, mirando el éxito del milenio y la venida de la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Así que estamos haciendo un viaje juntos, uno que está en una escala que probablemente ninguno de nosotros ya haya experimentado nunca. Por lo tanto, tomaré prestado la palabra del presidente John F. Kennedy de su discurso del 25 de mayo de 1961, un discurso titulado La decisión de ir a la luna. Y dijo esto él: ¿pero por qué? Dicen algunos, ¿la luna? ¿Por qué elegir esto como nuestro objetivo? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque esa meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer y uno que tenemos la intención de ganar. O, para decirlo en las antiguas palabras del rey David en el Salmo 24, dice: alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y mi oración es que el Señor bendiga nuestros esfuerzos para mirar la gloria del Rey de Glorias entrando. Hagamos esto juntos, oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, al simplemente mirar las glorias de este tema en la Biblia. Tan ansiosos que estamos de que cada domingo sea el último antes de que seamos raptados y estemos listos a regresar a una tierra reinada por nuestro Salvador. Oro por nuestros corazones, que nos prepares para llegar profundo en este tema. Seamos creyentes teológicos que actuemos conforme a nuestra teología y vivamos vidas dignas del Evangelio. Pido, Señor, que le alientes a aquellos que están en dificultades, en dolor, y les pongas pensamientos del reino venidero, mientras pintamos una foto más clara de ese reino, y que vivamos este día mirando hacia los días futuros cuando Cristo regrese.
que seamos aquellos que anticipan su regreso y que lo buscan ansiosamente en el cielo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.